Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo de nuevo el Volkswagen ID.3 y en este caso nos vamos para la cumbre, nos vamos a la prueba de montaña, en la que tengo y tenía más esperanzas en este coche, porque recordemos que es un coche que dinámicamente promete mucho y que, bueno, pese al tema del freno de tambor, que es lo criticable en este coche en el sentido de dinámicamente y en el sentido de, entre comillas, deportivo, realmente el comportamiento dinámico es excelente y creo que de los coches eléctricos que mejor va, incluso mejor que un Golf. Sí que es cierto que comparado con un Golf no sé si recomendaría, porque el Golf ha bajado mucho de precio y depende de la autonomía que necesites, ¿no? Pero ya hemos visto en las pruebas de consumo máximo y mínimo que pese al consumo más elevado, realmente la autonomía va absolutamente sobrado, sobre todo para Canarias. Pero bueno, sí que hemos visto que hay consumos, por ejemplo el consumo mínimo sí fue un poquito más elevado y se me olvidó comentar que también noté que el acelerador, igual que en este coche, ahora lo hemos visto, si no lo llevas en crucero, si no lo llevas tú, el acelerador es muy afilado, o sea, a lo poco que pises el coche acelera demasiado, incluso en modo eco. Por lo tanto, pues también eso puede deberse a los consumos elevados que hemos visto en este coche. Pero en cualquiera de los casos, yo digo, va muy bien. Y bueno, ahora vamos a ver en montaña cómo se comporta. Sí que os he de adelantar que realmente en montaña tiene sus grandes pros, como he dicho, dinámicamente y demás. Pero sí que también hemos encontrado algún contra extra que realmente pues también es reseñable. Aquí podemos ver incluso, vamos a ver en la pantalla la temperatura. El software se buguea y de vez en cuando tiene algunos fallos, como por ejemplo la media ya me pasó un par de días después de hacer las pruebas, lógicamente, y por suerte, pero hay veces que la media no te la resetea o te sale 000, bueno, espere por favor, o por ejemplo aquí la temperatura, si os fijáis debajo del día, de la fecha, hoy le dio por no mostrar qué temperatura hace en el exterior, y para que ya sea las medias, ya sea algo funcione, tienes que apagar el coche y dejarlo un par de horas, que el coche se apague realmente internamente y cuando se encienda solo, si cuando vuelva a encender, a lo mejor funciona o a lo mejor no. Y es lo que comentaba de los problemas de software. Pero fuera de eso, reseteamos media y nos vamos para la cumbre. Yo digo, lo de la temperatura en este caso, pues desgraciadamente no podemos ver qué temperatura había, pero bueno, era temperatura, como decía, comparable con otro tipo de pruebas sin mayor problema. Pero bueno, para que os hagáis una idea de que no todos son ventajas en este coche, yo digo que vaya muy bien y realmente está bien. Por ejemplo, aquí por ejemplo hemos reseteado media y han visto que los consumos se quedan ahí marcados y se quedan ahí como... Y aunque lo resetemos, tenemos que ir otra vez a resetearlo para que realmente nos ponga 00 y se hayan reseteado de verdad. Así que, ¿qué digo? Tienen unos pequeños fallos de software que, bueno, supongo que con el tiempo serán solucionados, así que realmente no es algo grave. Pero sí que aquí lo podéis ver por qué decimos los problemas de software y por qué coincidimos muchos que hemos probado el coche, que aquí por ejemplo ya vuelve a estar bien, pero tras resetearlo 2 veces. Pero bueno, fuera de eso, quería comentaros un par de detalles, que igualmente habrá vídeos de detalles en los que comentaré más cosas. Pero sí que quería comentar un par de cositas del tema, sobre todo relacionado con montaña. Como digo, reseteamos y nos tiramos para la cumbre. Salimos con una estimación de 174 kilómetros. Y aquí en esta prueba siempre hemos visto, ya lo vimos en el Golf y lo hemos visto en el Audi e-tron, por ejemplo. Y lo vemos en muchos coches que tienen un sistema de estimación a tiempo real de la autonomía, que llegamos arriba más apurados de lo que deberíamos, en el sentido que la autonomía baja bastante. A mí me gusta ese sistema de estimación, pero hay gente que le asusta. Este coche realmente, aunque bastante más pulido, pero sigue teniendo ese sistema de estimación de kilómetros, así que hace una estimación con los últimos kilómetros que has hecho y realmente es bastante útil en ese aspecto de, oye, para llegar o no llegar, la autonomía se va a adaptar a tu conducción y así está subiendo o bajando para mostrarte y estimarte realmente la autonomía. ¿Qué pasa? Que hay gente que le puede asustar eso, pero para mí, yo digo, es un acierto y por esa parte no tengo ningún pero. Tema de montaña y tema de, como decía, de radio de giro, de dinámicamente y demás, es que no comento nada porque va perfecto. Es el mejor coche eléctrico que va en ese aspecto. Una rueda en cada esquina del coche, el coche se agarra como ningún otro y realmente va espectacularmente bien. La contra nos lo vamos a encontrar luego en la bajada. El coche este es uno de los que menos regenera de los que he probado. Y eso para mí es un contra. Ojo, de los que menos regenera teniendo modo B. ¿Vale? El coche que no he probado, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, el Smart, o hay coches que tienen muy poca regeneración, ¿vale? No hablo de ese nivel, ¿vale? Este coche regenera mejor que esos coches, pero ya sea porque realmente es un coche que pesa mucho para la regeneración que tiene, o ya sea que la regeneración no del todo potente, en la bajada nos hemos visto de que el coche no regeneraba tanto, de los pocos coches en los que hemos tenido que usar el pedal de freno. Eso en otros coches no pasa, y es algo que a lo mejor en futuras actualizaciones se soluciona, pero a día de la prueba y con vistas a un futuro no muy lejano, creo que realmente
por ahora y por un tiempo va a ser así. Así que es un coche que, bueno, como punto negativo, para mí podría tener esa parte. Ya hemos visto en otras pruebas, por ejemplo con el BMW i3, que los coches con motor trasero suelen o tienden, en esta prueba por lo menos en concreto, a consumir más. No sé el motivo, la verdad, pero normalmente los coches con tracción trasera suelen consumir más, y en este caso pues también es algo a reseñar. También yo echaba en cara, pues me refiero, yo pensaba que el motivo de que no regenerara tanto cuando terminé la prueba fue que tenía tracción trasera, pero por ejemplo el BMW i3 regenera mucho más que este coche, también pesa mucho menos que este coche, pero sí que tiene tracción trasera y frena en la bajada sin ningún problema. Así que realmente no sé el motivo, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y aquí lo vemos a la hora de aparcar, el radio de giro de una sola maniobra aparca el coche perfectamente, para que lo tengáis en cuenta. Tenemos un consumo arriba de 36.5 kilovatios hora a los 100. Es un consumo bastante elevado contra lo que hemos visto, que normalmente que pasaran de 35 kilovatios hora a los 100 es prácticamente imposible en otros coches, y normalmente la mayoría rondan 31 y demás. En este caso pues tenemos por 5 kilovatios hora más a los 100 de consumo. Vemos la tónica que en el resto de pruebas. Tenemos más consumo que en otros coches. ¿Eso importa? No. Es más, llegamos con un 14% de batería. Pero realmente, bueno, como siempre sabéis que yo hago estas pruebas y los bajo bastante la batería para que a la hora de bajar regenere bastante. Y en este caso pues nos encontramos que luego en la hora de la bajada no regeneraba como debiera. Pero bueno, tenemos un consumo un poquito alto, pero vuelvo a repetirlo, tiene una batería enorme y realmente eso nos afecta al día a día. Tenemos batería de sobra para cualquier movimiento. Es más, visteis que subimos a la cumbre con muy poca batería, que hay gente que a lo mejor no se atrevería a subir con esa batería, ¿no? Pero para que veáis que realmente este coche podría hacerlo prácticamente 3 veces la subida y bajada, así que, o más, ¿vale? Pero para que no os compliquéis, y este coche no tiene problemas de autonomía. Consume un poquito más de la cuenta, pero realmente no importa que consuma más de la cuenta porque realmente tiene autonomía de sobra. Día un poquito transitado en la cumbre, como podéis ver, realmente es un día que había bastante gente, así que hay veces que no puedo grabar el coche solo o no puedo hacer nada con el coche arriba porque realmente, y más últimamente que la gente tiene un poquito más de tiempo libre, pues sube la cumbre y bueno, ahí está, ¿no? Pero bueno, terminamos la prueba. Aquí un planito más o menos que lo pillé un poquito solo. Pero bueno, aquí tenemos ya el coche arriba y nos dirigimos hacia abajo. Salimos con 19 kilómetros de autonomía. Es lo que digo, hay gente que lo va a ver un poquito apurado o le entraría un poquito de cosas, pero bueno, realmente no hay mayor problema. Este coche, como el Audi e-tron y como los demás, a los 50 kilómetros de autonomía es cuando te avisa de batería baja. Así que te avisa por kilómetros, no te avisa de otra forma, así que te puede avisar con un porcentaje muy alto de que tienes la batería baja. Pero bueno, en cualquier momento, con un consumo un poquito más elevado arriba, aquí es lo que comentaba, bajando, vamos a ver si regenera suficiente o no. Teníamos el caso, por ejemplo, del BMW i3, lo comparo con ese porque realmente, aunque en tema de peso no tengan nada que ver, en tema de llevar el motor atrás sí lo tienen que ver, y el i3, aunque consumió subiendo poco por el poco peso, abajo tampoco regeneró mucho en comparación con lo que consumió, es lo que comentaba en ese vídeo. Realmente el coche, pues le encontramos un problema de que también al pesar menos, lo echaqué por ahí, de que bueno, tampoco tenía tanta energía potencial que regenerar, ¿no? Pero bueno, sí que he notado esa dinámica en coches de tracción trasera que realmente, a excepción del Nissan Leaf, que en regeneración es bastante malo, incluso este coche estaría ahí. Es lo que comento, que la regeneración no es tan buena y más o menos en modo B probablemente sería como un Nissan Leaf. A ver, un poquito más, pero tampoco mucho más, ¿vale? Ojo con eso porque lo encontré como punto un poquito negativo. Tema de luces, llega un punto en este coche incluso que las largas no hacen falta, porque las luces, si no son largas, o sea, si las luces largas, este coche tiene una iluminación espectacular. Y las luces largas, encima Matrix LED, que te siguen al coche de adelante y que, vamos, que no lo deslumbras, lleva las luces largas mucho más tiempo. Es decir, es un coche espectacular en tema de luces y es algo muy destacable. Tenemos la iluminación del Audi e-tron en un coche del pueblo, ¿no? Para que nos entendamos. Ese es un detalle que el coche destaca y mucho en ese aspecto, así que muy a tener en cuenta, y para que lo tengáis en cuenta que en ese aspecto el coche es espectacularmente bueno. Tenemos también más temas con el tema de montaña, que es que, como he dicho, dinámicamente va muy bien, en aceleración muy bueno, en autonomía muy bueno, en regeneración ahí está, pero también tenemos otra pequeña pega, y es que el freno de tambor trasero
pues también nos deja ahí un poquito con un sabor de boca que en conducción deportiva sí que podemos vernos un poquito más apurados. Pero en conducción normal no vamos a tener nunca problemas. Además, lo comentaba en anteriores vídeos, el freno de tambor es de tambor, pero es el tambor más grande que podamos ver en un coche, así que realmente va bastante sobredimensionado incluso. Ya digo, no vamos a tener mucho problema, pero sí que es cierto que si este coche algún día lo quieren meter en circuito, y se ha metido en circuito y realmente no ha habido problema real, así que puede ser por... Es lo que comentaba en el vídeo anterior, a lo mejor es que la gente para el precio del coche que escatimen en un freno de tambor, pues no les ha parecido adecuado, y también es una opinión bastante válida. Pero bueno, es algo que también es digno de valorar, ¿no? En cualquiera de los casos, quería también mostraros en este vídeo lo mismo que he mostrado en ocasiones anteriores, y es que este vídeo ahora parece que está terminando, pero no, tenéis el doble de vídeo porque tenemos la prueba repetida de nuevo. ¿Por qué lo hice? Porque no me creía los consumos y no me cuadraban los consumos. Por lo tanto, es lo que te digo, este coche fue uno de los que me hizo replantearme si el sistema de medición mío era el que estaba mal, o en este coche hay cosas que no me cuadraban. Y es que prácticamente es lo que os comentaba. En este vídeo hay cosas que no me terminan de convencer en temas de consumo. Los consumos son los que son, porque al repetir las pruebas realmente los consumos son los mismos. Pero bueno, tenemos un consumo final de 14.5 kWh a los 100. Y es un consumo que realmente pues es más elevado que el de un Nissan Leaf. Es más elevado que los demás coches que hemos probado. Y lógicamente era más elevado arriba, pero tampoco regeneró tanto. Y eso que este coche pesa bastante. Así que ahí hay un tema de eficiencia. Volvemos a lo mismo que en los anteriores vídeos, que no me terminaba de cuadrar. Entonces por eso también en este coche, aparte en la pista, porque bueno, me pilló cola. Pero es un coche en el que todas las pruebas que he hecho, que habéis visto, salvo el consumo mínimo, que realmente me cuadró con las cosas que yo vi durante la prueba, no me cuadraba y tuve que repetir 2 veces. Y en pocos coches pasa eso. Igualmente, como pudisteis ver, arriba estaríamos con un 13 y llegamos abajo con un 18. Para la batería grande que tiene está bastante bien, pero ya digo, es un coche que podría regenerar más, y eso sí también es otro problema que no sé si con el tiempo también el software lo volverá a solucionar, pero prácticamente es un coche que parece que, no digo que esté a medio, pero hay muchas cosas que si solucionan en el futuro bien, pero si alguna no se logra solucionar, pues no lo sé. Aquí tuvimos, para que lo tengáis en cuenta, Eco en el modo Eco en subida, y bajé en modo Sport, para que veáis también lo que comentaba de la consistencia de los datos de las pruebas. ¿Vale? Ahora vamos a volver a hacer la prueba, vamos a volver a subir y vamos a volver a bajar. Lógicamente, eso va a ser otro día, porque con la batería que tenemos sí que ya llega un punto en el que no daría. Pero para que visteis, en el inicio de la prueba no hubo ningún problema de autonomía, aunque no saliéramos cargados. Es un coche, repito, todo esto que estamos diciendo de los consumos no afecta para nada la autonomía. El coche tiene muy buena autonomía. ¿Qué pasa? Que comparado con otros coches, esto tiene que ser un coche disruptivo y tendría que ser un coche que fuera mejor que muchos otros. Realmente destaca en muchos aspectos, espacio interior, etcétera, etcétera, pero no termina de estar pulido y de estar redondo. Y es algo que a mí personalmente me da mucha rabia, porque es un coche que realmente debería ser para masas y debería ser muy bueno. Y no termina de cuadrar. Es más, lo comentaré más adelante, pero aprovecho ya el vídeo que va a ser un poquito largo para comentarlo. Que hay una cosa que me ha roto mucho en este coche, que es que no tiene toma de 12 voltios. Y el tema de cargar batería y el tema de usarlo ha sido bastante de volverme loco buscando cómo enchufar las cámaras y cómo tal, teniendo que cargar cámaras en maletero, porque el maletero sí hay una toma de 12 voltios, pero delante no, solamente hay USB-C. Y encima, si no tienes cosas muy modernas USB-C, no termina de cuadrar. Para que os hagáis una idea también de que todas las cosas nuevas de este coche han traído también sus consecuentes problemas que en otros coches no tienes. Así que esa novedad del coche sí acarrea ciertos problemas. Yo digo, he tenido un amor-odio con este coche, porque lo que digo, va muy bien en ciertos aspectos y que realmente es muy buen coche, no quiero que se me malinterprete, pero comparado con otros, y de otra forma, aquí por ejemplo lo podéis ver, he reseteado las medias. Esa media lógicamente no se resetea, pero ya nos pasó en el anterior vídeo que no terminaba de cuadrar algunas cosas, pero bueno, es lo que digo, el sistema a veces se cuelga un poquito. Aquí por ejemplo volvemos a no tener temperatura, para que veáis que no es algo de un día puntual, a veces pasaba y durante tiempo. Es uno de los software, de la versión de software que sabía que pasaba eso. Ya eso supongo que a día de hoy, que de fecha de publicación del vídeo, estará corregido. Y bueno, hoy con un poquito más de batería, con el 68% de batería, volvemos a disponernos a subir a la cumbre y bajar.
Por un lado, confirmaremos consistencia de las pruebas para que veáis que realmente consume igual. Y por otro lado, también confirmaremos que el coche al final consume lo que dice. O sea, es lo que decía, este vídeo aproveché para hacerlo con este coche, para demostrar la consistencia de las pruebas. Y aparte, porque no me creía el consumo. Y digo, vaya a ser que sea fallo de la prueba, pero no, el tema, no digo fallo, pero el tema discordante fue el coche, en este caso. Pero bueno, esta vez salimos con mucha más autonomía, con 100 kilómetros más de autonomía. Y bueno, nos disponemos a hacer exactamente el mismo trayecto. Para que le parezca un poco largo, puede adelantar siempre los vídeos, puede coger simplemente los datos y nada. Pero bueno, sí que quiero aprovechar todo esto para comentar. Ya he comentado un par de bondades de este coche en autopista. Pero en autopista no, perdón, en montaña. Pero también comentar, ya lo comenté al inicio del vídeo también, el tema del acelerador. Es un coche que es muy difícil llevarlo de forma eficiente. Si no es con es decir, el crucero no es eficiente. Con el crucero es súper fácil llevarlo, ya vieron en la prueba de pista. Pero en este caso, pues si lo quieres llevar tú y llevar de forma más o menos eficiente y regular el acelerador y demás, es un acelerador, como dije, muy afilado. Y no solamente muy afilado, sino que es difícil llevar a velocidades altas. El coche te invita, a poco que pises, a que acelera mucho. Y oye, a quien le guste eso, perfecto. Pero en todos los modos, en modo Eco, en modo Sport, y sí que es cierto que hay cierta diferencia en modo Eco y Sport, incluso en suspensión en modo Eco está muy, muy blandito, muy bien. Y en modo Sport pues está un poquito más duro y está bien para quien quiera el modo Sport. Así que quieras o no, tiene ciertas configuraciones. Y el tema del acelerador es un tema que no termina de convencer. Hay gente que lo que no le convence es el tema del freno. A mí es cierto que el pedal hay que pisarlo más para que frene, pero el coche frena sin ningún problema. Pero el tema del acelerador es el que nadie comenta, pero a mí me ha parecido muy raro, muy demasiado para pisarle al coche. No, incluso en modo Eco, a poco que le pise el coche realmente está gastando muchos más kilovatios de la cuenta. Así que también por ese lado la eficiencia del coche se ve mermada. Es un coche para que te dé igual los consumos. Y si te dan igual los consumos, probablemente estemos entre uno de los mejores coches eléctricos que se hayan hecho hasta el día de hoy, teniendo en cuenta las pequeñas cosas que hemos comentado. A lo mejor para mucha gente, sí, yo he hablado con mucha gente y de todos los coches que he probado, ha sido el que por mayoría a más gente le ha gustado. Además, no lo he comentado, pero este es uno de los coches que desde el Audi e-tron no me pasaba que la gente le saca fotos por la calle. O sea, vas por plena autopista y ves al de al lado sacándote una foto. Lógicamente este coche a día de hoy ya está más normalizado. Lógicamente el día de la prueba no había tantos por la calle, pero es un coche que tiene ese extra y tiene un cierto nivel que realmente está por encima del resto, por lo menos a nivel moral o intangibles, ¿no? Y realmente, yo digo, está en ciertos puntos a la altura de esas expectativas, pero hay cositas que no terminan de cuadrar. Y es lo que yo hago hincapié y es lo que no me termina a mí de convencer. Yo digo, con este coche he tenido ciertamente un amor-odio. Hay cosas que me han gustado mucho. Tiene cosas del BMW i3, como la tracción trasera, como el joystick, o vamos, la palanquita para marcha adelante, marcha atrás, que me parecen unos aciertos muy grandes. Ojo, en este caso no hacía la prueba solo, subí con mi padre, ya que tenía que repetir la prueba, pues para hacer algo y aprovechar arriba. Pero bueno, en cualquiera de los casos, tomamos el dato de la prueba anterior, que iba solo y fueron 36.5 kilovatios hora a los 100, para que lo tengáis en cuenta. Simplemente fueron 2 kilovatios hora más a los 100, seguramente por el extra de peso y seguramente también pues por a lo mejor, pues sería a lo mejor subir un poquito más ligerito, o sobre todo que aquí arriba vemos la temperatura, arriba estamos a 13 grados, así que ahí puede ser lo que te digo, muchas veces la climatización todo el rato encendida y este día a lo mejor un poquito menos de temperatura hayan influido levemente en las medias. Pero vais a ver cómo abajo vamos a tener exactamente el mismo consumo. Así que por una cosa o por otra siempre la consistencia de la prueba va a ser la misma como comentaba. Aquí por ejemplo todavía no me había salido el aviso de batería baja, 70 km de autonomía y realmente recordemos que salimos con 68% de batería. Así que es lo que digo, este coche... Estos 70 kilómetros son en subida, los podría volver a hacer. Es más, llegamos con 36% de batería, salimos con 68%, o sea, hemos gastado... Podríamos volver a gastar y podríamos volver a subir lo que hemos subido desde abajo sin bajar cargando. O sea, es un coche que en autonomía va completamente sobrado. Por eso os digo que el tema de consumo no tiene que ir asociado a baja autonomía, porque es que realmente tenemos una batería enorme que llevamos encima. Lo que yo siempre fomento es una batería más pequeña y unos coches que consuman menos. Y este coche inicia el nuevo orden, entre comillas, los nuevos coches eléctricos, en los que estoy viendo de que están consumiendo más que los coches que estamos acostumbrados, con un Nissan Leaf, que un Ioniq, que un Kona, que coches que hemos probado en el canal, incluso más que un BMW i3. La prueba de, por ejemplo, el i3 no nos convenció mucho en
en la prueba de autopista por la aerodinámica, pero es que el resto de pruebas estaba por la media o por debajo de la media de otros coches. Así que realmente pues nos cuadraban las cosas. Con este coche hay cosas de consumo que no me han cuadrado, ya sea por excesivo peso, ya sea no está terminado de pulir, junto al software también lo vemos, y tenemos esos detalles que, no sé, que ensucian un poquito la imagen, que si no sería muy muy buena de este coche, que se nota que es un esfuerzo de Volkswagen por hacer algo nuevo, innovador, y que por una parte les ha salido bien y que por otra parte, como digo, no me termina de convencer. Ya digo, es algo mejor subjetivo, no tengo sinceramente nada contra este coche, aunque a lo mejor lo pueda aparecer en algunos comentarios, pero no sé, por ejemplo, pongo el caso particular, ¿vale? Esto es una cosa no objetiva como las pruebas, sino es algo subjetivo, que es que a día de hoy, teniendo este coche y teniendo los Golf con mucho menos precio y con mucho menos consumo, personalmente yo recomendaría la compra de un Golf a un ID3. Es algo personal que me demostró esta prueba, y que llega a pensar eso tras las pruebas es algo que no me termina de convencer. Hay gente que lo comenta, comparado con un Golf los acabados no están al mismo nivel, comparado con un Golf dinámicamente va mejor, cierto, pero es que el Golf también va muy bien. En tema de precio, este es un coche nuevo, el Golf lógicamente se consigue más barato porque es un coche más antiguo, pero es que un Golf, por lo menos hablo del ambiente de Canarias, está muy bien para Canarias. Así que ¿qué tiene este coche para que gastes el extra en este coche? Pues no lo sé. Y ese para mí es el problema, de que no es un coche tan recomendable como, yo que sé, un Kona lo recomendamos a todo el mundo. Un Ioniq se lo recomiendo a todo el mundo. La versión primera generación, ahí también pasó lo mismo. La nueva generación no me terminó de convencer tampoco, pero el consumo sigue siendo el rey la segunda generación. Y realmente, si no tienes problema de carga, como los problemas que encontramos en ese coche, y para Canarias, tampoco hay ningún problema. Pero en este coche tenemos, pues eso, es el inicio de una era, pero no empezó del todo bien a mi punto de vista. Pero bueno, algo subjetivo. Vamos a terminar la prueba, vamos a ver el consumo que he terminado de sacar. Ya digo, haremos vídeos aparte, más en este coche tengo un par de vídeos extra a los que suelo sacar de los coches, porque es un coche que realmente es muy interesante. Incluso el tema de tierra y el tema de montaña, que lo comento aparte, lo hemos comentado aparte otras veces, es decir, lo hemos comentado en este vídeo, pero lo tengo aparte en otro. Por eso, quien eche un poco el comentario de cómo va en tierra, pues eso lo tenemos en otro vídeo aparte. Pero bueno, 14.5 es casualmente exactamente lo mismo que en la prueba del día antes. Llevamos una persona más en el coche, cierto, y este día pues la temperatura a lo mejor no fue exactamente la misma, pero al final la prueba, si os fijáis, con un margen de error de 0 punto algo, es bastante fiable, ¿vale? Aquí llevamos una persona más, pero bueno, al subir gasta un poquito más, lo pudimos ver, pero a la hora de bajar lo compensa porque también llevamos más peso, así que por ahí la prueba también cuadra perfectamente. Las pruebas son consistentes, también aprovecho para demostrar eso con este coche, y podemos ver también que en la bajada pues logramos recargar más o menos lo mismo que el día anterior, así que realmente, a lo mejor un poquito más lógicamente, pero realmente las pruebas son bastante consistentes, y no solamente eso, sino que nos confirma, que yo repetía las pruebas porque no me terminaron de cuadrar, confirma que el consumo del coche es el que es, ya sea de una forma o de otra. Son estos los consumos de este coche, y que a mi punto de vista pues está 1 kilovatio, 2 kilovatios hora por encima del resto de coches del mercado. Es la única pega que le puedo poner a este coche. Por lo demás, realmente es un muy buen coche, y a todo el mundo que le ha preguntado, todo el mundo que se lo ha enseñado, se ha montado y demás, es el coche que se compraría. Así que yo doy mi opinión, pero sí que quien se compre el coche, quien le guste el coche y quien vea el coche, es un gran coche, que eso no quepa ninguna duda. Y realmente es un coche que espero ver mucho por la calle. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.